Bueno, bienvenidos a la clase de matemática. Soy el profesor Gabriel Guisasola. Esta clase está destinada para los estudiantes de primer año, ciclo básico, nivel secundario. Bien. Vamos a comenzar. Lo que vamos a ver hoy es el concepto de función. Bien. Para eso vamos a definir lo que es un sistema de referencia. Para ubicar puntos en el plano utilizamos un sistema de ejes que son dos rectas perpendiculares entre sí. La recta horizontal recibe el nombre de eje de abscisas y se la simboliza generalmente con la letra X. El eje vertical, eje de ordenadas, se la simboliza generalmente con la letra Y. Pero estas son dos variables que pueden ser la posición y el tiempo, como vamos a ver enseguida en este gráfico. Muy bien. Cada punto queda determinado por un valor en el eje de abscisa y otro en el eje de ordenadas. Es decir, que cada punto está determinado por un par ordenado, X e Y. Como se ve en el gráfico, estas rectas están graduadas. De forma tal que entre, en este caso, dos números enteros consecutivos haya siempre la misma distancia. O sea que acá yo puedo elegir una escala que puede ser cada medio centímetro o cada 1 centímetro. Eso depende de cada gráfico. Bien. Y también podemos observar que estas rectas dividen al plano en 4 cuadrantes. Primero, segundo, tercero y cuarto cuadrante. Muy bien. Para ubicar un punto, entonces dijimos que necesitamos dos coordenadas. Es un par ordenado, X e Y. Vamos a suponer que yo quiero ubicar el punto P, menos 4, 3. Primero voy a ubicar el menos 4 sobre el eje de las X. Acá, ¿no es cierto? Y el 3 ahí, en el eje Y. Bien, lo que voy a hacer es trazar las líneas punteadas paralelas a los ejes hasta que se cortan en el punto. En ese punto va a ser el punto P de coordenadas menos 4, 3. Veamos otro ejemplo, el punto A, 2, 3. 2 va a estar acá y 3 ahí, ¿no es cierto? No voy a elegir este 2, ¿no es cierto? Porque primero debo considerar, ¿no es cierto?, el eje o el punto sobre el eje de abscisas. Bien, ahí tengo el punto A de coordenadas 2, 3. Menos 2, punto B, menos 2, menos 3, menos 2 acá, menos 3 acá. Trazo las líneas punteadas paralelas a los ejes hasta que se cortan. Ese va a ser el punto B. Y estos dos casos particulares, punto C, de coordenadas 0, 5, 0 hago de cuenta que no existe el eje de las X. Quiere decir que este punto va a caer acá, sobre el eje Y, en el 5, sobre el eje de ordenadas. Y por último, el punto D, 4, 0, hago de cuenta que el eje Y no está. Sí, sería el eje de las X en el punto 4. Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Bien. Para poder interpretar lo que es un gráfico. Y de esa forma también poder definir lo que es una función. Bien. Generalmente vamos a trabajar en el primer cuadrante. Ahora, el eje Y o el eje de ordenada es la posición que la vamos a medir en kilómetros, y el eje horizontal o de abscisas es el tiempo, que lo vamos a medir en minutos.
Entonces acá tenemos dos variables.